A continuar con el orden que teníamos, vamos a recibir a Manuel Jaramillo en representación de Vida Silvestre. Bienvenido. Muchas gracias por la invitación, realmente un placer y bueno, también un poco retomar después estas palabras que creo que nos llaman un poco a intentar poner el foco. Ha sido un desafío para mí, luego de la presentación que han hecho todos mis colegas, encontrar algo nuevo para decir, ¿no? Que creo que de eso se trata. Sí quisiera, si me permiten, reflexionar un poquito sobre el contexto, ¿no? Sí, por favor. En primer lugar, quiero suscribir a la gran cantidad de locuciones que hubo previas a mí y mostrarles también que no es tan fácil juntar tan rápido al sector ambiental. Y estamos todos aquí juntos y estamos ahora publicando una carta abierta con más de 80 organizaciones que adhieren justamente a la postura que estamos teniendo, ¿no? Esto ya lo hicimos también enviando un documento a los senadores, donde justamente analizamos, artículo por artículo, las propuestas de modificación que tiene el proyecto de ley. Seguramente lo tienen disponible. Mucho de lo que está en ese documento es también lo que hemos expresado aquí. Y sí me permitiría ahí llamar un poquito a este tema que te decía hoy Andrés. Estamos en la era de la información, pero también estamos en otra era que quizás no se habla mucho, que es la era del deshielo, ¿sí? Y la referencia a eso la trajo el doctor Villagra, cuando nos refería que el 17% de los glaciares y el 23% de los manchones de nieve se han perdido en los últimos 10 años. Hoy pensaba en la era del deshielo y pensaba en la era de hielo. No sé cuántos hemos visto la película La Era de Hielo y sus 3 sagas, seguramente que tenemos hijos, sobrinos, nietos, la habrán visto. En esa saga, los personajes muy amigables parecen convivir con esa era de hielo como que la viven, ¿no? Eso no fue real, porque fue un proceso que llevó casi 10.000 años. Y acá estamos hablando de una pérdida que ocurrió en la última década. ¿Sí? El cambio climático podemos creer o no creer, como podemos creer o no creer en muchas cosas. La fe es indiscutible y no voy a poner acá a discutir sobre cuestiones de fe, pero la ciencia y la realidad está demostrada, ¿no? Entonces, ante un evento central, que es un cambio climático cada vez más rápido, que somete a un estrés cada vez más intenso a las personas, a la actividad productiva y a la naturaleza, y acá me permito traer algo que trajo el colega Andrés Hernán Casañas, la biodiversidad, ¿no? Nos estamos olvidando de todo eso que necesita y que no puede realmente sobrevivir si no tiene el agua que aportan el derretimiento de los glaciares y la dinámica de los glaciares. Este caudal ecológico, que es un concepto que si quieren lo podemos conversar, es sumamente necesario tener en cuenta. Uno puede tomar de la naturaleza el agua necesaria para la vida humana, para la agricultura, para la ganadería, pero tiene que seguir corriendo agua que alimente justamente todo el proceso ecológico que evolucionó con ese aporte de agua antes de que nosotros estuviéramos acá. En Latinoamérica no era más de 15.000 años atrás, ¿no? O sea, 15.000 años atrás el agua discurría libremente y estaba disponible para esa naturaleza que, más allá de que pensemos que puede ser romántico, yo podría hacer una descripción muy romántica de la naturaleza, como hizo quien me presidió de la Cámara Minera, una descripción muy romántica de la minería, casi que me dio ganas de ser minero, ¿no? O sea, sentía... la minería fue descrita como ese orfanato de la serie Chiquititas, donde todas las nenas querían ser huérfanas para ir a ese orfanato. Bueno, yo podría usar tiempo para describir la naturaleza desde ese punto de vista romántico, pero creo que hay que ser muy operativo. Si nosotros no podemos destinar ese agua para que cumpla todas las necesidades que tiene la naturaleza, estamos complicados. Y justamente la ley de glaciares se creó para eso, y se creó con mucha discusión y con mucha participación social. Ya lo han comentado, el agua escurre, el agua tiene diferentes funciones, el agua va aguas abajo, y eso afecta a diferentes provincias, muchas de ellas que no tienen glaciares y que no tienen ni van a tener actividad minera. Así que yo quiero invitar a los legisladores de las provincias que no tienen glaciares, que no tienen actividad minera, a levantar la mano en contra de este proyecto de ley, si es que pasa a recinto, porque realmente los va a afectar negativamente y no va a traer el desarrollo que se propone, por el contrario, va a traer justamente complicaciones. Ya hay casos interesantes. No soy abogado, no me voy a detener en el proceso potencial de judicialización. Sí entiendo y comparto que esta ley afecta a los presupuestos mínimos, que afecta a lo determinado en la reforma constitucional del 94. Si hay espacio para la judicialización, la Fundación Vida Silvestre Argentina la va a acompañar
como acompañamos ya la causa que tenemos junto con Aves Argentinas y Fundación Ambiente y Recursos Naturales contra la Nación y contra la provincia de Santiago del Estero por la aberración del Canal de la Patria, que es una obra imposible de sostener, y creemos justamente, como así pasó con esta causa, que la Procuración nos dará pautas, porque como han determinado hay muchos indicios para que esto pueda ser tenido en cuenta. Como no queremos eso, no es nuestro negocio, no es nuestro trabajo, no es nuestra intención, queremos evitarlo, queremos llamar a la reflexión de mantener justamente la ley de glaciares que está vigente y en todo caso mejorarla con implementación, con recursos. Yo puedo entender, aunque me cueste, que en una ley de presupuestos mínimos ambientales para la protección de glaciares el sector ambiental no haya sido convocado para el diseño del proyecto. Lo que no puedo entender es que el IANIGLIA no haya sido convocado para el diseño de este proyecto. Es por eso que les pedimos a todos que repensemos, si es necesario mejorarla, la mejoremos. Primero, y como pasa con la ley de bosques, démosles los recursos necesarios a los científicos para que puedan hacer su trabajo y trabajemos un poco más en esto de darnos los tiempos y animarnos a pensar un poco distinto, salir de nuestra caja de pensamiento de unos contra otros. También traigo una reflexión que me impactó un poquito, otra referencia que hizo quien representa a la Cámara a la Cámara Minera, perdón. En ese sentido, bueno, hace poco, por mayoría, el pueblo argentino votó a un presidente que a viva voz dijo que venía a destruir el Estado. Eso nos preocupó a muchos que pensamos que necesitamos un Estado presente y eficiente sobre todo, pero bueno, también la Cámara Minera nos ha dado una clase de la enorme capacidad que tienen los estados provinciales para controlar y fiscalizar. Debo decir que me voy con un poco de esperanza si es que decido creer en ese mensaje. Y acá justamente vienen los temas de en qué decide creer uno. La Fundación Vías Argentina, de la cual soy director ejecutivo hace ya casi 10 años, decide creer que un proceso de desarrollo sustentable es posible, que podemos vivir en armonía la producción y la conservación. Tenemos innumerables muestras de trabajo en estos 50 años casi de que lo hemos logrado. Tenemos que trabajar justamente por una minería responsable cumpliendo las normas, sobre todo las normas vigentes, que es una de las ley de glaciares. Cuando le preguntaron a la colega de Greenpeace si Greenpeace creía que en un glaciar no tenía que haber minería, la respuesta es tajante. No es que lo crea Greenpeace, lo dice la ley y lo creemos las más de 80 organizaciones ambientalistas que estamos trabajando porque la ley no se toque. Yo creo que ese es el mensaje, los animo a pensar distinto, a tomarnos más tiempo y a buscar alternativas en las cuales podamos estar todos contenidos. Muchas gracias. Senador, tiene la palabra. Muchas gracias, Manuel. Mi consulta, digamos, de su exposición rescato algo que me parece interesante, que es que usted reconoce la necesidad de mejorar esta ley vigente, ¿verdad? ¿Qué considera que debería mejorarse la ley? Bueno, sobre todo lo han indicado, ¿no? Para poder hacer los estudios complementarios, para tener mayores definiciones, la ciencia necesita financiamiento. Tenemos una enorme inversión en ciencia y en desarrollo socioeconómico. En mi caso en particular, y me permito la digresión, yo soy primera generación de profesionales, ¿sí? Mi padre era un inmigrante chileno que fue plomero y yo puedo ser ingeniero forestal y tengo un posgrado en biodiversidad gracias a la universidad pública y el estudio que con mi esfuerzo y con las facilidades que me ha dado el Estado he podido tener. De esos casos como el mío hay cientos, miles en el país de científicos que han desarrollado un montón de capacidad para que con los recursos necesarios puedan desarrollar las investigaciones que correspondan. Básicamente, lo que creo yo es que la ley tiene que implementarse y puesta en implementación, ver cuáles son las falencias que tenga para poder ser mejorada. Y mi última pregunta tiene que ver con el rol y el papel del Instituto Nacional, tal como está previsto en la ley. El postulado es que sea un instituto que tenga la única y la última palabra en materia de glaciares y periglaciares, digamos. ¿Usted considera que debería seguir así? ¿O qué injerencia pueden tener las provincias? Si considera apropiado que las tengan. Creo que las provincias lo tienen porque el CONICET es una organización nacional de la cual hay investigadores de diferente procedencia. Yo soy de la provincia de Buenos Aires, viví 10 años en la provincia de Chubut, 10 años en la provincia de Misiones, he interactuado con un montón de científicos de CONICET
que provienen de diferentes provincias. De hecho, quizás podríamos ir al Ianiglia y consultar de dónde vienen los investigadores que están ahí. Me parece que pensar el federalismo de esa forma con fronteras tan rígidas no nos va a servir a nadie, porque por otro lado, los glaciares no respetan esas fronteras. Muchos glaciares son compartidos entre jurisdicciones y alimentan muchas cuencas hídricas que son interjurisdiccionales. Sobre todo, y para no andar en detalles que me exceden, por eso existen los presupuestos mínimos, por eso existen las leyes de presupuestos mínimos, por eso existe la necesidad de una visión común general que integre el piso ambiental, no voy a detenerme si es techo, piso, subsuelo, porque fue interesante la conversación, pero que permita justamente a todos los argentinos saber que hay un estándar mínimo sobre el cual las provincias pueden legislar, sin duda, pero por encima, nunca por debajo. Nunca podemos admitir que una provincia pueda legislar sacando un glaciar que fue científicamente determinado por el Ianiglia, que nos guste, no nos guste, lo compartamos o no, es lejos la institución de mayor capacidad científica que tenemos en el país para esos temas. O sea, la última y la única palabra, digamos. Ratifica que es así, digamos. ¿Cómo, perdón? Que es la única y la última palabra. El Instituto En este Nacional. momento sí, y aparte lo determina la ley. La ley establece que Ianiglia es quien debe determinar los estudios del inventario de glaciares. Totalmente. A no ser que ustedes me presenten una institución científica que tenga papers publicados y demás que pueda demostrar que tiene más capacidad científica que el Ianiglia. La Fundación Vida Silvestre tiene, digamos, está en todo el país, ¿verdad? Y sí. ¿Las provincias tienen capacidad científica, técnica para opinar al respecto? ¿De acuerdo a su expertise o su experiencia? En general, y bueno, lo comentaba nuestra colega Eugenia Testa, uno encuentra problemas ambientales bastante más sencillos que un estudio de impacto ambiental o una determinación de la importancia hídrica de un glaciar para definir en las provincias que no son resueltos, ¿no? Nos cuesta todavía, después de 15 años de la implementación de la ley de bosques, saber dónde se deforesta, dónde no, cuáles son las capacidades para prevenir o suprimir incendios forestales, los basurales que comentaba Euge, el vínculo también de las aguas servidas y las aguas. Entonces, me parece a mí que podríamos decir que la muestra nos dice que no. Ojalá sí. Es más, eso sí quisiera aclararlo. Yo apuesto por un país que logre tal desarrollo donde las provincias tengan cada vez más y mejor capacidad de gestión y lo puedan mostrar con resultados. Cuando uno ve hoy los indicadores ambientales, hay un montón de alertas ambientales sin resolver en muchas provincias, el Canal de la Patria es uno de ellos, se los comentaba recién, que nos muestran que no hay, sobre todo no es que no haya capacidad, y acá sí lo debo decir y espero no ofender a nadie, siento que no hay voluntad política para resolver los problemas ambientales. Y eso es otro tema que debemos trabajar y modificar. Por favor. ¿Alguien más? Adelante, senadora. Hola, gracias por la exposición. Quería hacerte una primera pregunta, no estás obligado a saber del caso, claramente. Si has estudiado o has conocido el caso Cordillera Blanca en Perú y las consecuencias que han tenido este tipo de actividades en los glaciares de alta montaña, en montañas andinas y básicamente en glaciares de escombros, los impactos que tuvieron y cómo tuvieron que remediar esa decisión. Y respecto al Ianiglia, nosotros tuvimos acá al titular del Ianiglia, que es mendocino, para corroborar lo que vos decís de que lo componen diferentes personas de diferentes provincias, y nos decía que, bueno, además de sufrir el recorte presupuestario que está sufriendo toda la ciencia argentina, específicamente el CONICET, y el Ianiglia no es ajeno a eso, nos hablaba de que el Ianiglia no solamente ha terminado el censo de glaciares, sino que ya va por una segunda etapa de revisión. Y que claramente decía que eso sufría correcciones. A pedido de las provincias se corregían o se sacaban o se excluían supuestos glaciares que habían sido incluidos erróneamente. Entonces, la pregunta que yo quiero hacerte es
desde una perspectiva científica, exclusivamente científica, ¿qué impacto tendría sustituir criterios técnicos por decisiones políticas en la protección de reservas estratégicas de agua dulce, especialmente en un contexto de crisis climática? Muchas gracias. Por favor. Voy a intentar responder la última y la segunda voy a ver si tengo algo de información para darte. Bueno, principalmente cuando uno estudia las cuestiones desde el punto de vista científico, académico, técnico, yo siendo ingeniero a veces suelo tener un pensamiento bastante cuadrático, ¿no?, de resultados, o analiza variables que tienen que ver con la información que toma de la realidad. Y esas variables permiten justamente construir con el método científico, que tiene un monitoreo. Un método científico no siempre implica un censo, es casi imposible censar los 16.000 glaciares. Por eso el método científico implica que uno hace un diseño de muestreo, perdón. En ese diseño de muestreo calcula cuál es el error que va a aceptar, lo tiene medido y sabe cuál es el error que va a tener justamente y lo informa, ¿no? Dice, yo digo, este vaso tiene 20% del agua y lo digo con un 3% de error. ¿Qué quiere decir? ¿Que va a tener 23 o va a tener 17% de agua? Porque lo sé, porque lo medí. Todo eso implica toma de datos, implica muestreo, implica trabajo de campo. Yo no soy político, no soy abogado, soy ingeniero forestal, insisto, pero por lo que conozco de la gestión política y la habilidad política, hay un montón de negociaciones que tienen que ver con cuestiones que se manejan en la negociación, ¿sí? Y no escapa a mi conocimiento que muchas veces hay leyes que se aprueban o no dependiendo de los acuerdos que se llegan para aprobar una u otra ley. Espero que esto no sea tampoco, por favor, ningún tipo de... Es parte de la lógica política. Me preocupa que la decisión sobre algo tan importante como el agua, como los glaciares y como la seguridad hídrica para la nación dependa de que entre en un proceso de negociación de este tipo. Y es por eso lo que apuntamos, ¿no? Temas como estos, que tienen la información científica, que tienen los institutos científicos, tienen que mantenerse en ese ámbito y no en el ámbito de la discusión política, que muchas veces, y lo entiendo, no lo juzgo, está plagado de un montón de otros temas que son abordados y que forman parte de las negociaciones. En particular, sí quisiera marcar esto, ¿no?, y lo han traído mis compañeros. Estas discusiones no pueden agotarse en una semana. No podemos pensar que en una semana podemos tener dictamen de esta comisión en particular, creo yo, 2 días. Bueno. Y fíjense esto, ¿no?, lo quisiera traer, ¿no?, porque yo digo una semana porque el run empezó hace un poquito más, el proyecto se presentó el 15, y aún con ese poco tiempo somos más de 80 organizaciones que ya estamos unidas, y voy a hacer una frase que es a veces un poco popular, unidas y organizadas de alguna forma, porque creemos que es necesario dejar de lado cualquier diferencia institucional que podamos llegar a tener por cualquier tema en particular, por la defensa de un bien común. Que esto también yo quisiera que se remarcara en lo que es cómo se diferencia un tema político de un tema científico, ¿no? Con base científica, con información científica, apoyados en la información que aportan los científicos, en particular Yaniglia, nosotros tenemos una decisión política, de política institucional. Las instituciones no gubernamentales también hacemos política, totalmente partidaria, pero somos políticos. Tenemos una decisión política de unirnos para defender un bien común, porque sentimos que es también el mandato con el cual tenemos a nuestros seguidores y a quienes nos apoyan. Y el tema de Perú quisiera por ahí, no tengo demasiada información como para extenderme, si te parece preferiría no responder. Hay varios casos testigos en diferentes países. Yo pregunté anteriormente sobre el Leading Case, que es un proyecto binacional argentino-chileno, que es la misma Pascualama, y ahora el segundo que pregunto es este. En todos los casos que yo pregunto, los impactos y lo pueden googlear los que no están en tema, los impactos que ha tenido la perforación en glaciares y periglaciares en alta montaña ha sido drenaje ácido de minas, liberación de plomo y arsénico, contaminación del agua de fusión de glaciar e inestabilidad de las laderas periglaciales. Claramente es la pérdida de calidad del agua, en el caso generalmente de quienes somos provincias andinas, el agua que consumimos es de deshielo, al igual que el agua con la que regamos las plantaciones, el vino, por ejemplo, en la provincia de Mendoza, sé que a todos les va a interesar eso, se riega con el agua de deshielo.
En todos los casos, hay casos en todos los lugares del mundo, desde Canadá, en donde las instituciones son unas instituciones fuertes, hasta Chile, pasando por China. Hay ejemplos de esto y en todos los casos el daño fue difícil o imposible de remediar y los impactos se manifiestan aguas abajo, años después. Creo que yo hago estas preguntas, perdón por tomarme, pero para que se entienda, hago estas preguntas porque quiero que tomemos conciencia de qué puede pasar si nosotros flexibilizamos una legislación que está protegiendo no solamente nuestras reservas hídricas, sino nuestra salud. Y que podemos lamentarlo muchos años después, no para las futuras generaciones, sino también para nosotros mismos. Así que agradezco su participación. Creo que la ciencia, el Yaniglia, es algo que no podemos, digamos, debatir. Que lo presenten, pero bueno. No, yo entiendo, sé que las provincias, incluso en la provincia de Mendoza, hay mucho diálogo con el Yaniglia en cuanto a las cuestiones de impacto ambiental. Creo poderosamente, hablo de la provincia de Mendoza, de las personas y los criterios y la formación que tenemos respecto del agua. Es más, tenemos mucha formación respecto del cuidado de agua en Mendoza, pero sí entiendo que hay un organismo científico que se ha especializado y que deberíamos fortalecerlo desde las provincias, bueno, para llegar a una mejor conclusión entre todos y todas de nuestro territorio. Muchas gracias. Un segundito porque me trajiste perdón. No es una respuesta, pero es una reflexión que me viene de acuerdo a lo que vos decís. Muchas de las organizaciones que estamos hoy aquí presentes, hace quizás unos 7 años atrás, estuvimos también en esta casa, en otro salón bastante más grande, en lo que fue el estudio de impacto ambiental de las represas del río Santa Cruz. Un evento multitudinario, quizás algunos senadores también estuvieron. Fueron casi 3 días, si no más, de diferentes alocuciones, de diferentes especialistas, que dimos un montón de razones por las cuales la disposición de impacto ambiental no debía ser aprobada. Obviamente se aprobó, creo que solo 2 legisladores decidieron no aprobarla. Y lamentablemente, lo digo con dolor, el 80% de todo lo que anticipamos que iba a ocurrir en esas represas del río Santa Cruz, que hoy siguen en un raro proceso de no construcción, podríamos decir, ha ocurrido. Entonces quisiera decirles un poco, usando también frases que no son mías, podríamos decir que vengo del futuro a decirles lo que lamentablemente puede pasar si esto sigue avanzando con esta línea, ¿no? Les pido que seamos reflexivos, que seamos objetivos, que prevengamos un mal mayor y que actuemos de una manera más racional. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchísimas gracias.